Hola de nuevo, ya estamos aquí, esto es Viruta Verde, soy Eneco Martínez. Y quinto episodio, vamos a hablar hoy de bajar a la tierra, al agua, al aire que respiramos, para enfrentarnos a un enemigo cercano y persistente, la contaminación. Episodio crucial, importante, para entender cómo nos afecta este problema desde un nivel celular, digamos, hasta nuestro entorno más cercano y, lo más importante, cómo combatirlo. Comenzaremos analizando la contaminación como una crisis de salud pública. Escucharemos a David Porras, profesor de sostenibilidad aplicada al proceso productivo en Egivide, a quien preguntaremos sobre nuestro poder como consumidores. Y cerraremos con casos prácticos sobre el dilema de la moda rápida y las herramientas que tenemos en casa para hacer frente a este problema ambiental. Prepárense, porque esto es Viruta Verde y empezamos. Y arrancamos con el grupo corresponsal El Rincón del Experto, donde en esta ocasión Ale, Juanjo y Nicole nos definen qué es exactamente la contaminación y, lo más importante, cómo afecta a nuestra salud y a nuestra economía. Así es, Eneco. La actividad humana transforma la biodiversidad. Esto ya lo hemos visto en episodios anteriores, en el último de cambio climático, por ejemplo. El utilizar de forma excesiva los recursos naturales o cuando se realizan actividades que modifican el entorno, provocan cambios en los ecosistemas, que finalmente amenazan todo el equilibrio. Uno de los más críticos es, sin duda, la contaminación. Cierto, Ale, la contaminación es la presencia de sustancias, elementos o energía en el ambiente en cantidades perjudiciales para los seres vivos y para los ecosistemas. En otras palabras, es ensuciar o alterar el aire, el agua o el suelo hasta el punto de causar daño. Y cuidado, porque entre los diferentes tipos de contaminación que existen, podemos decir que la que más nos afecta es la que altera las condiciones básicas de la vida, la que hace que los alimentos y agua no sean aptos para nuestro consumo, como también aquella que ensucia el aire con partículas tóxicas para nuestros pulmones. Este mal es a veces inmediato y perjudicial, como por ejemplo el vertido de petróleo. Otras veces la contaminación nos afecta sutilmente, como el humo de los coches, que genera problemas de respiración o irritación. Esta contaminación constante contribuye al calentamiento global, afectando la salud de millones de personas, incluyéndote a ti y a mí, y poniendo en riesgo la biodiversidad. Eso es, Nicole. Y por eso es importante que diferenciemos diferentes tipos de contaminación. La contaminación del agua, por ejemplo. La del agua hace referencia a cuando los ríos, los mares, los lagos o las aguas subterráneas se ensucian con sustancias dañinas como la basura, los detergentes, las aguas residuales o los químicos o el petróleo vertido a un río. Lógicamente, hace que el agua no sea apta para nuestro consumo. No nos sirve para beber, cocinar, ni tampoco para los peces y las plantas. Aparte del agua, también está la contaminación del suelo, que es cuando la tierra se contamina por desechos, plásticos, pesticidas, derrames de aceite o sustancias tóxicas. Por ejemplo, por tirar basura y aceite usado en el suelo en lugar de desecharlo correctamente. Esto daña la fertilidad del suelo, hace que las plantas crezcan mal o no crezcan, y puede afectar a animales y personas que viven o cultivan cerca. Cierto, Juanjo, y no tenemos que olvidarnos de la contaminación acústica, muy frecuente hoy en día. Cada vez tenemos más tráfico, más coches y ruido de bocinas, más aviones, tenemos obras en cualquier parte de la ciudad, construcciones de viviendas, música alta. La contaminación acústica surge así por la existencia de ruido fuerte y constante, que no lo vemos, pero que causa estrés, dolor de cabeza, irritación y problemas para dormir, e incluso pérdida de audición. Desde luego, Ale. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medio Ambiente señalan al ruido ambiental como el segundo factor ambiental más perjudicial para la salud en Europa. Y además del ruido, también está la luz. El exceso de luz artificial durante la noche por las farolas, los anuncios luminosos, los edificios o los automóviles. También nos afecta. Y no solo nos afecta porque sea difícil ver el cielo estrellado, sino porque nos afecta a nivel de nuestros ciclos de sueño. La luz inhibe la melatonina, que es la hormona del sueño.
Además, la contaminación lumínica desorienta a los animales nocturnos como aves e insectos. Y cómo no, la contaminación atmosférica. El aire contiene humo, polvo o gases tóxicos provenientes de los coches, las fábricas con sus chimeneas industriales, los incendios o la quema de la basura. Respirar aire contaminado puede causar enfermedades como asma, tos crónica y problemas cardíacos. Además, contribuye al calentamiento global y al cambio climático. En definitiva, en términos de salud, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la contaminación del aire causa enfermedades respiratorias, cardíacas y cáncer, provocando más de 6 millones de muertes prematuras cada año. Además, el cambio climático agrava esto. Las olas de calor extremas son cada vez más letales, afectando especialmente a niños, personas mayores y enfermos crónicos. Y esos calores extremos también nos afectan a nivel de bienestar mental y en nuestra economía. Reduce la concentración, aumenta la ansiedad y disminuye la productividad laboral. Según el World Economic Forum, las pérdidas económicas por calor extremo podrían alcanzar 2,4 billones de dólares al año para 2030. En resumen, Eneco, la contaminación no es un problema distante, daña nuestra salud, la economía y el futuro. Tenemos que recordar una vez más que cuidar el medio ambiente no es una tarea lejana, empieza en casa y empieza ahora. La cifra de 6 millones de muertes prematuras por contaminación al año es devastadora. El Rincón del Experto nos deja claro que la contaminación es un problema de salud pública y una crisis económica global. Gracias, Juanjo, Ale, Nicole, gracias, equipo. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Solo las grandes empresas? ¿O nuestra acción individual tiene un poder real? Adelantamos la sección de Voces Sostenibles porque queremos buscar ya la perspectiva experta. Mauricio, Pablo y Génesis han entrevistado al profesor David Porras para debatir si nuestro consumo es el verdadero motor del cambio y cómo evitar el engaño del greenwashing. Vamos con la entrevista. Así es, Eneco. Hoy en nuestro pequeño rincón de Voces Sostenibles entrevistaremos a David Porras, profesor de Givide. Y queremos hacerlo desde diferentes ángulos. Queremos recordar que nuestras acciones individuales cuentan, qué pasa con el agua y el suelo y cómo algunas empresas engañan, el llamado greenwashing. Y por último, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para combatir todo esto? Bienvenido, David. Gracias por acompañarnos. Hola. Para empezar, David, para hablar de contaminación y nuestras acciones, si quisiéramos que nos des tu punto de vista sobre algo día tras día, solemos escuchar que cada persona puede aportar un grano de arroz en todo esto, pero el problema es que vivimos en un sistema que nos empuja constantemente a consumir. ¿Hasta qué punto nuestras propias decisiones, como lo que compramos o cómo nos movemos, realmente influyen en la contaminación global? Al final, aunque a veces parezca que nuestras decisiones individuales no marcan una gran diferencia, yo creo que sí, que tiene un impacto acumulativo enorme y cada vez que elegimos caminar, usar transporte público, o compartir coche, estamos reduciendo las emisiones que saldrían de un vehículo, por ejemplo, más en la carretera. Por ejemplo, si una persona al final deja de usar el coche para ir al trabajo 2 veces por semana y opta por el autobús, puede reducir, como hemos visto en clase, pues más de 300 kilos de CO2 al año, por ejemplo. Vale, y lo mismo pasa con nuestras compras. Al comprar productos locales o a granel, evita el exceso de embalaje y el transporte internacional, que genera una gran cantidad de gases contaminantes. Y por terminar con esta pregunta, también añadir que yo creo que estas pequeñas decisiones diarias, como llevar tu propia bolsa, tu propia botella reutilizable, parecen insignificantes, pero multiplicadas por millones y millones de personas que hay en el mundo, pues yo considero que generarían un cambio real. Totalmente de acuerdo. Aunque parezca que nuestras acciones no hacen nada de manera individual para mejorar la contaminación, la realidad es que no solo somos unos pocos, somos millones de personas influyendo en el medio ambiente. Así que nuestras decisiones sí tienen un impacto grande y positivo. Pero la realidad es que no solo hay que hablar de contaminación atmosférica. Hablamos mucho de la contaminación del aire, pero a veces olvidamos de lo que ocurre con el suelo y el agua, que son 2 recursos esenciales en la vida de las personas, sobre todo el agua. ¿Qué consecuencias reales tiene la contaminación en estos 2 recursos y cómo afecta directamente a las personas? Tiene consecuencias directas tanto para el medio ambiente como para nuestra propia salud, por ejemplo.
justo hemos trabajado esto en clase hace unos días y hemos visto que cuando arrojamos aceite usado por el fregadero o tiramos basura a la calle, esos residuos terminan filtrándose al suelo y llegando a ríos, mares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a afectar a cultivos, va a afectar a los peces y finalmente también a nosotros mismos. Y un suelo contaminado, además, pierde fertilidad. Entonces, los alimentos que se crean en ese suelo contaminado, al final, van a necesitar aditivos y van a ser productos de menor calidad y encima más caros. Y aparte, el agua contaminada puede provocar enfermedades como diarreas, infecciones, intoxicaciones. Es muy importante lo que nos dices, David, porque a veces no somos conscientes de lo simple que es contaminar estos dos recursos. Como bien comenta David, el simple hecho de arrojar aceite por el fregadero o tirar la basura a la calle termina afectando a lo que comemos, a nuestra salud y a los ecosistemas de los que dependemos para cultivar. Por eso debemos tener más cuidado sobre los productos que arrojamos a los ríos y mares. Gracias, David. También queríamos preguntarte sobre algo que vemos a menudo por parte de las empresas, las cuales presumen de ser sostenibles, pero sus acciones no siempre lo reflejan. Nos preguntamos si esto puede o no ser un caso claro de greenwashing, es decir, donde ofrecen sus productos como ecológicos, resultando finalmente no serlo. ¿Podrías darnos algún ejemplo de una empresa que haga esto y tips para identificarlas y así no comprar a este tipo de compañías? Me preguntáis de ejemplos y cómo identificarlo. Pues el greenwashing ocurre cuando una empresa aparenta ser ecológica, ¿no? Y solo para mejorar su imagen, pero al final no lo es. Por ejemplo, muchas marcas de ropa lanzan una línea sostenible hecha con materiales reciclados, pero esas prendas las hacen con materiales reciclados, pero siguen sacando millones de prendas que dañan el medio ambiente. Entonces sería un claro ejemplo del greenwashing. El otro día, por ejemplo, trabajamos una noticia que hablaba de H&M. Bueno, no quería hablar de ninguna marca, pero justo estuvimos viendo y que hacían precisamente esto. Promover una marca de ropa que luego lo que ocurría era que esta marca de ropa seguía utilizando seguía produciendo millones de ropas que no eran sostenibles y al final pues lo único que trató de hacer es limpiar su imagen y le salió rara. Y para identificar el greenwashing hay algunos trucos sencillos. Pues, al final desconfiar de las etiquetas verdes, palabras como eco, natural, sostenible, pero si luego no vienen acompañadas de certificaciones reales, hay que leer la letra pequeña y al final analizar bien estas empresas para no sufrir ese greenwashing o ese ecopostureo, dicho de otras maneras, como bien me comentáis vosotros. Estoy de acuerdo con eso, David. Además, nosotros tenemos esa opción, así elegimos las empresas en las que comprar. Lo importante, como bien dices, es informarnos antes de comprar algún producto. Y por último, David, para cerrar con una pregunta más práctica, queremos hacerte una que sea inspiradora, que nos ayude a reducir la contaminación en la medida de lo posible y de forma realista. Si tuvieras que elegir una acción sencilla que cualquier persona pudiera empezar a hacer hoy mismo para luchar contra la contaminación, ¿cuál sería y por qué? Pues a ver, si tuviera que elegir una acción sencilla, sería reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Yo creo que es algo que todos podemos hacer en práctica sin un gran esfuerzo. Llevar una botella reutilizable, una bolsa de tela, evitar productos excesivamente empaquetados, ya que yo creo que el plástico tarda siglos en degradarse, creo que hace muchísimo daño y mientras tanto se está acumulando en ríos, mares y suelos, como he comentado en la pregunta anterior. Y bueno, al final cada vez que evitamos un envase o un cubierto de plástico estamos evitando que ese residuo termine contaminando el planeta, dejando la contaminación a un lado, luchando contra el cambio climático, etcétera. Y al final es eso, es una acción pequeña pero constante y sobre todo contagiosa, porque cuando alguien ve que tú lo haces, al final probablemente empiece también a hacerlo y bueno, creo que es una acción que si la realizásemos todos, pues aportaría muchísimo a la lucha contra la contaminación. Toda la razón, David. A veces pensamos que hay que hacer grandes cambios para empezar con algo, pero empezar con algo pequeño como reducir el consumo de plásticos de un solo uso ayuda mucho. Gran parte de la contaminación de aguas está producida por estos plásticos, porque hasta pasados muchos años no terminan por degradarse. Y con el simple hecho de reducir el uso y reciclarlo de forma eficiente, puede marcar la diferencia. Ha sido un placer tenerte con nosotros, David.
Gracias por compartir tu experiencia y tus consejos, por darnos tu tiempo y ayudarnos a difundir temas tan importantes. Espero haber podido ayudar en este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias y un saludo a todos. También muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, David. Como bien dices, el consumidor tiene el poder. Y ningún sector ilustra mejor el dilema entre consumo, impacto ambiental y contaminación que la moda rápida. Nuestro caso de éxito de hoy, presentado por Andoni, Urchi y Gabriela, trae una empresa que ha sido y es objeto de polémica en muchos aspectos y, cómo no, en el ambiental. Un gigante que promete ser sostenible para 2030, pero cuya propia filosofía de negocio genera un enorme reto de residuos y agua. No digo más, que nos lo cuente el equipo. Adelante. Muy buenas, Eneco. Sí, uno gigante, como bien dices, con un gran desafío por delante. Hablamos de Primark y del coste ambiental de vestir barato. ¿Y por qué ser sostenible en este sector es tan difícil? Cada año compramos más y más ropa, y la moda rápida convierte el impulso en un negocio global. Así es, Gabriela. La moda rápida funciona en ciclos de producción muy cortos, gran uso de recursos y un ritmo de consumo que incentiva el descarte. Ese modelo genera una huella de carbono significativa, grandes volúmenes de residuos textiles y presión sobre recursos como el agua y las fibras vírgenes. Primark, como bien sabemos, es una marca que representa el éxito de la moda accesible, pero se enfrenta a un enorme desafío: ser sostenible en un mundo que exige cada vez más responsabilidad ambiental. Primark se basa en un modelo de la moda rápida, plantea serios retos. La producción masiva de ropa genera un impacto ambiental considerable. Muy cierto, un impacto ambiental importante, como bien dices, Andoni. Y también es cierto que Primark ha publicado informes y afirma haber reducido emisiones en su cadena de valor y aumentar el uso de materiales reciclados. En su último informe de progreso en materia de sostenibilidad y ética de la empresa del año 2023-2024, la compañía detalla avances en reducir emisiones y en introducir más materiales reciclados y de origen más sostenible en sus prendas. Exigen, por ejemplo, que sus proveedores principales, unos 100, establezcan objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero o la introducción de alternativas verdes como el biocombustible para el transporte de sus productos. La realidad es que la industria textil consume enormes cantidades de agua y energía y es un gran emisor de gases. No es algo exclusivo de Primark, pero sí un reto al que deben enfrentarse. Y en este sentido, Primark ha lanzado programas bajo el nombre Primark Cares, con medidas como aumentar el porcentaje de prendas hechas con materiales reciclados, fomentar la durabilidad y promover la circularidad mediante puntos de recogida y talleres de reparación en algunos mercados, incluyendo acciones concretas en España. Cierto, su iniciativa Primark Cares busca que para 2030 todas sus tiendas sean de materiales reciclados o de origen sostenible. Además, quieren reducir a la mitad sus emisiones de carbono y eliminar plásticos innecesarios. No olvidemos también que Primark trabaja con agricultores de algodón sostenible, impulsando prácticas que reducen el consumo de agua y pesticidas, y en tiendas ya ofrecen puntos de recogida de ropa usada para el reciclaje. Aún con iniciativas como la que comenta Urchi, el problema es estructural. La sostenibilidad individual o de marca choca con un modelo de negocio basado en precios extremadamente bajos, alta rotación de colecciones y producción a gran escala. Las mejores tecnologías o materiales solo reducen parte del impacto si el consumo sigue creciendo. Además, existen dudas sobre transparencia, condiciones laborales y la verdadera circularidad cuando la mayor parte de la ropa sigue siendo desechada rápidamente. Y ahí precisamente es donde nuestra responsabilidad cuando consumimos. Elegir mejor, cuidar lo que compramos y alargar la vida de las prendas. Exacto, elegir mejor tiene que con que prioridades calidad sobre cantidad, como buscar tejidos sólidos o prendas duraderas. Tiene que ver con transparencia, es decir, con que seamos capaces de elegir marcas que publiquen sus datos sobre su cadena, certificaciones y auditorías. Y cuidar lo que compramos, como dice Andoni, tiene que ver con seguir las instrucciones de lavado y secado para evitar daños, lavar con agua fría o tibia,
priorizar el tendido al aire de la ropa y temperaturas bajas, evitar la secadura. Elegir mejor, cuidar lo que compramos y por último, alargar la vida de las prendas con la adecuada reparación y ajuste de estas, es decir, coser botones, remedir agujeros, arreglos sencillos de sastrería. En definitiva, Primark es un caso de éxito que ha conseguido democratizar la moda y crear empleo en miles de lugares, pero su gran reto, como el de toda la industria, está en encontrar el equilibrio entre el crecimiento y sostenibilidad. El futuro de la moda no solo depende de las marcas, sino también de lo que nosotros decidamos comprar. Muchas gracias, equipo. El caso de Primark nos deja un dilema claro. La contaminación textil es masiva y aunque las empresas implementen soluciones, el volumen de consumo sigue siendo el problema. La pelota está en nuestro tejado. Y siguiendo con la realidad, con nuestro entorno, es momento de nuestro flash de actualidad. Queremos centrarnos en lo que las ciudades de toda Europa están haciendo para combatir la polución del tráfico, una medida que afecta a la movilidad de millones de personas y que ya está generando debate. Para ello, José, Usue y Tomás nos van a poner al día. Adelante, equipo. Sí, Eneco. Queremos dar a conocer una de las medidas más actuales que se ha llevado a cabo en toda Europa para combatir la contaminación atmosférica. Las zonas de bajas emisiones, o ZBE, una iniciativa que ya está transformando la movilidad urbana en toda España y que ha llegado también a Vitoria-Gasteiz. Las zonas de bajas emisiones son áreas dentro de las ciudades donde se restringe la circulación de los vehículos más contaminantes. El objetivo de esta es claro, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, mejorando así la salud de los ciudadanos y avanzando a una movilidad más sostenible. La UE no impone directamente la CBE, pero obliga a los países a reducir la contaminación y cada país elige cómo hacerlo. La mayoría optó por crear estas zonas. En España vienen reguladas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021. Según esta ley, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y las de más de 20.000 si superan ciertos niveles de contaminación deben tener una CBE en funcionamiento. En el año 2022 se creó un Real Decreto que regula los requisitos mínimos que han de cumplir estas, si bien es cierto que cada ayuntamiento puede decidir cómo aplicarla, qué vehículos pueden circular, qué horarios habrá o qué excepciones se permiten. Así, aunque todas tienen el mismo propósito, cada ciudad adapta la medida a su realidad. En 2024 y 2025 la mayoría de las grandes ciudades españolas comenzaron a implantar estas zonas. Por ejemplo, Madrid y Barcelona ya las tienen consolidadas desde hace años. Bilbao lo activó en 2024. Y en otras ciudades como Sevilla, Valencia o Valladolid están en proceso de adaptación. Los vehículos se clasifican según las etiquetas ambientales de la DGT, que determinan qué coches pueden circular y aparcar en estas zonas. Hay 4 tipos principales. En primer lugar, como vehículos menos contaminantes, tenemos la etiqueta cero emisiones, la azul, que corresponde a vehículos eléctricos, híbridos enchufables con autonomía eléctrica de al menos 40 kilómetros y vehículos de hidrógeno. Estos coches siempre pueden entrar y aparcar sin restricciones. En segundo lugar, nos encontramos con las etiquetas Eco, verde azulada, que incluye híbridos no enchufables y vehículos de gas. Su acceso es generalmente permitido, aunque puede estar limitado durante episodios de alta contaminación. En tercer lugar, la etiqueta C, verde, que agrupa coches más modernos como gasolina Euro 4, 6 y diésel Euro 6. Su circulación puede estar limitada en zonas céntricas o reservada a residencias y servicios esenciales. En cuarto lugar, tenemos la etiqueta B, amarilla, que corresponde a vehículos más antiguos, como gasolina Euro 3 o diésel Euro 4 o 5. Normalmente están prohibidos en la mayoría de las ZBE. Y finalmente, los vehículos sin etiqueta, los más contaminantes. No pueden circular ni aparcar bajo ninguna circunstancia. En resumen, cuanto más moderna la etiqueta, más libertad de circulación. Cuanto más antigua y sin etiqueta, más restricciones y prohibiciones. En el caso de Vitoria-Gasteiz, la zona de bajas emisiones entró en vigor el 15 de septiembre de 2025. Durante los 3 primeros meses desde su implantación hay un periodo de adaptación. Los conductores que accedan con vehículos no prometidos recibirán avisos informativos, pero sin sanción económica. Una vez finalizados esos 3 meses, a partir del 15 de diciembre de este año, las multas comenzarán a aplicarse. 200 euros tiene a pronto pago. En cuanto a su ubicación, la ZBE de Vitoria se ha delimitado principalmente en el casco medieval, en la parte del ensanche, zonas con alta densidad de tráfico y valor histórico, donde se quiere mejorar la calidad del aire y reducir el ruido.
Se prevé que en 2027 la zona se amplíe a otras áreas del centro urbano y que en 2030 se revisen los criterios de acceso para endurecerlos. Según los datos del ayuntamiento, la medida afecta aproximadamente al 15% de los vehículos que circulan habitualmente por el casco medieval. Se espera una reducción progresiva de las emisiones contaminantes, sobre todo de óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión. También se prevé una mejora en el entorno peatonal y un impulso de transporte público y de la bicicleta, medio de transporte muy presente en esta ciudad. Dicho esto, hemos de tener presente que la realidad que acompaña a estas medidas es bastante más compleja de lo que supone en el papel. En muchas ciudades, incluida Vitoria, las reacciones han sido muy críticas. Muchos vecinos y comerciantes aseguran que la CBE es una medida injusta porque castiga a quienes tienen coches antiguos, que suelen ser precisamente quienes no pueden permitirse uno nuevo. Además, consideran que no se han ofrecido alternativas reales de movilidad para compensar las restricciones. Hay quienes creen que la medida se ha hecho sin suficiente planificación, que falta aparcamientos disuasorios, transporte público más frecuente o ayudas efectivas para cambiar de vehículo. Y también está la duda de fondo. ¿De verdad los coches eléctricos o los híbridos con etiqueta cero contaminan tan poco como se dice? Porque, si lo pensamos, su fabricación también genera contaminación, especialmente por las baterías de litio. Y además, gran parte de la electricidad que consumen sigue produciendo de sus fuentes no renovables. Es decir, el coche eléctrico no elimina la contaminación, simplemente lo traslada de lugar. Por eso muchos expertos y ciudadanos consideran que las CBE son una solución parcial. Reducen la polución en el centro. Sí, pero no atacan la raíz del problema y la falta de un sistema de transporte realmente sostenible y accesible para todos. Resumiendo, las zonas de bajas emisiones ya están en marcha en toda Europa. Sus objetivos son claros: mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación urbana. Pero el debate sigue abierto. La intención es buena, pero la aplicación plantea muchas dudas. ¿Estamos realmente cuidando el planeta o simplemente cambiando el tipo de contaminación? ¿Y hasta qué punto es justo que algunos paguen el precio de una transición que aún no está al alcance de todos? Ursúe, José, Tomás, gracias. Nos planteáis preguntas que no creo que dejen indiferente a nadie, ya que en definitiva no suele ser posible una transición realmente justa para todas las personas. Pero lo que sí está claro es que el dilema de las zonas de bajas emisiones subraya que la contaminación no es solo un problema ambiental, sino también social, pues sus soluciones a menudo castigan al ciudadano con menos recursos. Con esta reflexión sobre justicia ambiental y la inequidad, vamos con el último bloque. En este caso, cerramos el episodio 5 con el turno de Desafío Verde, donde Gerald, Carlos e Isma nos presentan la herramienta simple pero efectiva contra la contaminación, un auténtico ataque contra los residuos, la regla de las 3 R. ¿Vamos allá, equipo? Hola, muy buenas. Beneco, cierto, la herramienta de las 3 R es clave y la más importante es que no solo es efectiva, sino también fácil de llevar a cabo. Te voy a hacer una pregunta. Bueno, a ti y a quienes nos escuchan, ¿alguna vez te has detenido a pensar cuánta basura generas en un solo día? Desde el envoltorio del desayuno hasta la botella del agua o el recibo del supermercado. Todo suma. Bueno, menuda pregunta. Pues mucha, la verdad. No sé decirte exactamente cifras en este momento, pero al día, pues entre 1 y 2 kilos. Depende de zonas también, ¿verdad? Aunque parezcan cosas pequeñas, si multiplicamos eso por miles de millones de personas que habitamos este planeta, el impacto es enorme. Hoy hablaremos de una regla sencilla pero poderosa, las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Lo que queremos decir así es que pequeñas decisiones repetidas por millones configuran grandes problemas ambientales. Así que para hacerlo sencillo, vamos a hablaros de una regla sencilla pero poderosa. 3 acciones que pueden transformar nuestro modo de vida y mejorar la salud del planeta. La regla de las 3 R nos enseña a manejar mejor nuestros residuos y consumir de manera responsable. En reducir, eso significa generar menos residuos de basura desde el principio, es decir, evitar que los residuos existan antes de que haya que desecharlos. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Compra solo lo que realmente necesitas. Elige productos a granel o de envases reciclables. Lleva tu propia bolsa de tela al supermercado y sobre todo dile adiós a los plásticos de un solo uso.
Reducir no solo ahorra espacio en los vertederos, también disminuye la contaminación del aire y el agua. Además, reducir no solo aplica a los objetos, también a la energía y al agua. Apagar las luces innecesarias, desconectar cargadores, cerrar el grifo mientras te lavas los platos o los dientes. Pequeños actos que multiplicados por millones pueden cambiar mucho. La segunda R es reutilizar. Y aquí es donde entra nuestra creatividad. Reutilizar significa darles una segunda vida a los objetos antes de desecharlos. Por ejemplo, los frascos de vidrio pueden convertirse en vasos, floreros o recipientes para guardar alimentos. La ropa vieja puede transformarse en trapos, bolsas o incluso en nuevos diseños si te animas a personalizarla. Las cajas de cartón pueden servir como organizadores o juguetes para niños. También puedes donar lo que ya no usas. Esa ropa que te queda bien, pero no te pones, esos libros que ya leíste, los aparatos que aún funcionan, pero están guardados. Alguien más puede aprovecharlos. Reutilizar es una forma de romper con la cultura del descarte. Vivimos en una época en la que todo se reemplaza rápido: el celular, la ropa, los electrodomésticos. Pero al reutilizar demostramos que no todo lo nuevo es mejor, y cuidar lo que tenemos también es una forma de cuidar el planeta. Y lo mejor de todo es que reutilizar puede ser divertido. Hay comunidades enteras que comparten ideas de upcycling, es decir, convertir objetos viejos en algo nuevo y útil, desde muebles hechos con palets hasta lámparas hechas con botellas recicladas. ¿Te imaginas cuánto podríamos ahorrar en dinero y en recursos si todos comenzamos a hacerlo? Y llegamos a la tercera R, reciclar, la más conocida, pero a veces la menos comprendida. Reciclar no es solo tirar la basura en distintos contenedores, es un proceso que permite que los materiales se transformen en nuevos productos. El papel se convierte en cuadernos, el vidrio en unas botellas, y el plástico puede transformarse en fibras para ropa o muebles. Pero hay algo clave: para reciclar bien, hay que separar bien. Si tiras un envase sucio en el contenedor de reciclaje, puedes contaminar todo el lote y hacer que nada se aproveche. Por eso, aquí hay algunos consejos. Limpia los envases antes de depositarlos, infórmate sobre qué materiales se reciclan en tu ciudad y separa siempre los residuos orgánicos, como restos de comida, del resto. Reciclar no solo ahorra recursos, también reduce la extracción de materiales primas. Por ejemplo, reciclar 1 tonelada de papel evita talar más de 15 árboles y ahorra miles de litros de agua. Cada año el mundo genera más de 2.000 millones de toneladas de basura y gran parte termina en vertederos o en nuestros océanos. Si todos aplicamos las 3R en nuestra vida diaria, podemos reducir la contaminación del aire, el suelo y el agua. Ahorramos recursos naturales como el agua y la energía y, por supuesto, protege la biodiversidad. Porque cada vez que eliges hacerlo, estás dando un paso hacia un planeta más limpio, más sano y más justo. Si cada persona hace pequeños cambios, el resultado colectivo puede ser enorme. Así que la próxima vez que tengas algo en tus manos, antes de tirarlo, detente un segundo y pregúntate: ¿puedo reducir? ¿Puedo reutilizar? ¿Puedo reciclar? En conclusión, la regla de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, nos recuerda que cada acción cuenta. Cuidar al planeta no requiere grandes sacrificios, sino pequeños cambios constantes. Consumir con conciencia, aprovechar lo que ya tenemos y separar correctamente nuestros residuos. Si todos ponemos de nuestra parte, lograremos un mundo más limpio, sostenible y lleno de vida. Y con el potente desafío verde, cerramos este 5º episodio. Todos debemos poner de nuestra parte, como bien dice nuestro equipo corresponsal. Así lograremos ese mundo más limpio, sostenible y lleno de vida. Hoy hemos viajado desde la crisis de salud pública por la contaminación hasta la solución más personal, la regla de las 3R. Hemos entendido que el greenwashing se combate con información y que el futuro de la moda rápida depende de nuestra decisión de compra. Y recordad también el mensaje que nos deja el profesor David. A veces pensamos que nuestras acciones no hacen nada de manera individual, pero a nivel colectivo las empresas se mueven por nuestra demanda. Tu consumo tiene un poder real. Gracias una vez más a todos estos grupos corresponsales por su magnífico trabajo. Soy Eneco y esto ha sido Viruta Verde. Nos escuchamos en el próximo episodio.